Hola chicos, buen día. Soy la profesora María Belén Rico. Vamos a eh, presentar nuestro tema de hoy. Ustedes con la profesora Marturet, la clase anterior, vieron cómo está formado nuestro sistema inmunológico, es que está formado por tejidos, células y distintos órganos, ¿sí? Vieron cada uno de ellos específicamente como para poder comenzar nuestra clase de hoy viendo cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico tiene dos líneas específicas a las cuales se les llama inmunidad innata o inespecífica, que es la clase que vamos a ver hoy, y la otra línea a través de la que actúa es la inmunidad específica o adquirida, ¿sí? Se las divide en dos porque tienen distintos funcionamientos, distintos órganos y células participantes y distintos objetivos. En realidad el objetivo es el mismo, siempre se busca detener o evitar de que partículas extrañas o agentes extraños ingresen a nuestro cuerpo y nos causen un daño, pero ambos sistemas actúan de manera muy diferente. Lo que ustedes les tiene que quedar en claro es que estos dos sistemas se interrelacionan y pueden estar actuando de manera simultánea. Es decir, que no actúa primero uno y después el otro, sino que en muchos casos puede actuar en forma simultánea. Primero vamos a ver qué características tienen este tipo de respuesta, que es la respuesta inmune innata o inespecífica. Como todo nuestro sistema inmunológico, lo que hace es reconocer lo propio de lo extraño, diferenciarlo. Es una inmunidad con la que se nace, no es específica como su nombre lo dice, no posee memoria inmunológica, no es inducible y tampoco es transferible. Reconoce lo propio de lo extraño a través de dos compuestos químicos que se llaman los PRR y los PAMS, que ahora vamos a ver qué son específicamente cada uno de ellos. Uno de ellos son los que se exponen en la superficie de nuestra partícula extraña para que nuestras células puedan reconocerlo y intentar eliminarlos a través de receptores específicos que tienen nuestras células, que son uno de estos dos compuestos químicos. Esta inmunidad innata o inespecífica es afectada por factores genéticos, es afectada por la edad, es afectada por las hormonas y por factores nutricionales. Decimos que es afectada por la edad, por ejemplo, porque en los extremos de la vida es donde está más deteriorada o disminuida nuestro sistema inmunológico. También es afectada por factores genéticos que nos hace resistentes o susceptibles a las infecciones. Por la edad, como les dije, los extremos de la vida son los más susceptibles a padecer infecciones, por influencias hormonales como la insulina y los estrógenos, y por factores nutricionales. El estado nutricional de la persona es muy importante en el desarrollo de ese sistema inmunológico. Este sistema inmunológico está formado, además de células, de las células que van a participar, que ustedes ya habrán visto con la licenciada Marturet, algunas como los fagocitos, los neutrófilos, los macrófagos. Además habrán visto los linfocitos B, los linfocitos T. Además de células, está formada por lo que se conoce como barreras mecánicas. Nuestro cuerpo cuenta con un conjunto de estructuras a las cuales se les llama barreras químicas, barreras físicas y barreras mecánicas, físicas y químicas, perdón, que van a intentar detener el ingreso de la partícula extraña y que nos pueda causar un daño o una infección. ¿Cuáles son estas barreras mecánicas? La piel, las mucosas, estornudos, los cilios, que son estructuras que forman parte de los distintos epitelios y tejidos, el parpadeo, el movimiento peristáltico intestinal, el flujo de la orina. Dentro de las barreras químicas tenemos, por ejemplo, el pH ácido del estómago, el pH ácido de la orina, distintas sustancias que son segregadas en la saliva, sustancias químicas, todas que intentan destruir a estas partículas extrañas. Hablamos de la piel y de las mucosas. La piel tiene un área de superficie de 2 metros cuadrados en todo nuestro cuerpo. La mucosa respiratoria tiene 60 metros cuadrados y fíjense la cantidad
que corresponde a la mucosa digestiva, 340 metros cuadrados. Vamos a hablar en primer lugar de la piel. Es una barrera resistente por su capa externa córnea de queratina. La queratina es una sustancia poco digerible por los microorganismos, esa sigla que ustedes se la van a encontrar a lo largo de toda esta clase. MO significa microorganismos. ¿Se acuerdan que los microorganismos podían ser virus, bacterias, hongos y parásitos? Las secreciones sebáceas y el sudor contienen ácidos grasos bactericidas y fungicidas, como por ejemplo triglicéridos, ácidos grasos libres, alcoholes serios, son todas sustancias que tienen la capacidad de destruir o de matar a las bacterias y a los hongos. Bactericidas destruyen bacterias, fungicidas destruyen a los hongos. Las sustancias antimicrobianas de las glándulas sudoríparas son, por ejemplo, el ácido láctico, aminoácidos, ácido úrico y amoníaco. A significa aminoácidos, perdón. Pasamos ahora a las mucosas. El moco de la mucosa genital, de la mucosa respiratoria, ocular y oral posee actividad bactericida y viricida, es decir, que destruye a las bacterias y destruye a los virus. Es la cubierta adhesiva de nuestro aparato respiratorio que actúa como una trampa para las partículas que son inhaladas. Al tener esa mucosidad, atrapa, retiene en toda su extensión a las partículas inhaladas que ingresan a través de nuestras vías respiratorias. Y los cilios que forman parte de esta mucosa respiratoria son como pequeñas apéndices o pelitos que posee toda la mucosa, que lo que hacen es barrer, actúan con movimiento, barren las secreciones que contiene el material extraño, siempre expulsándolos hacia el exterior con movimientos ascendentes. En el estómago, las secreciones ácidas destruyen a la mayoría de los microorganismos. Y el moco contiene además lisozima, que es una enzima capaz de lisar, de romper, de destruir a los microorganismos que posean en su pared ácido murámico. La mayoría de los, por ejemplo, de los microorganismos gram positivos tienen este componente. ¿Cómo hace nuestro sistema inmunológico para reconocer lo propio de lo no propio en este tipo de inmunidad que se llama inmunidad innata o inespecífica? Las células de la inmunidad innata o inespecífica no tienen la capacidad de reconocimiento específico, como sí lo van a ver ustedes en la clase que viene con la profesora Marturet, el otro tipo de respuesta que es la inmunidad adquirida. No tienen especificidad. Sin embargo, poseen sistemas especializados que les permiten reconocer a los agentes patógenos. Esto se inicia el proceso para una respuesta adaptativa posterior contra ese patógeno. El sistema inmunitario innato reconoce secuencias, que van a estar expresadas comúnmente en patógenos. ¿Se acuerdan que yo les dije que en los microorganismos, en su exterior, exponen un tipo de sustancias químicas que son las llamadas PRP, que son los PAMPs, que van a estar expresados afuera de ese microorganismo, y gracias a esos PAMP que están expresados en los microorganismos, nuestras células inmunitarias, a través de los PRR, que son receptores de reconocimiento de patrones, se encargan de reconocerlos, identificarlos y de comenzar a activar al sistema inmunológico para intentar destruirlos. ¿Qué son entonces los PRR? Son sustancias químicas que están amplias, es una sigla en inglés, chicos. Nosotros no se les voy a complicar, les vamos a llamar por esa sigla PRR. Están ampliamente distribuidas sobre células inmunitarias y otras células. Se reconocen también como moléculas de reconocimiento de patrón, PRM. Son capaces de unirse a estructuras comunes de los patógenos no expresados en células de mamíferos. Es decir, tienen la capacidad de unirse a sustancias químicas específicas que exponen los microorganismos patógenos en su exterior, es decir, en la membrana externa, por ejemplo, de una bacteria, tiene determinado compuesto químico que se denomina PAM, y ese compuesto químico es reconocido por nuestros receptores PRM. Identifican la mayoría de microorganismos invasivos por sus patrones moleculares comunes. Los patrones moleculares asociados a los patógenos, que son estas sustancias químicas que les acabo de nombrar, que se conocen como PAM,
son sustancias que se encuentran en el exterior, en la membrana, expuestas en la membrana de los microorganismos patógenos. Entonces, es importante que recordemos estos dos conceptos, los PAM y los PRR. Los PAM se encuentran en la superficie de los patógenos, por ejemplo, de determinadas bacterias, virus, parásitos u hongos. Son sustancias químicas que forman parte de la membrana o de la pared celular de estos microorganismos patógenos. Y los PRR son sustancias químicas que se encuentran en la superficie de nuestras células inmunitarias, como por ejemplo los fagocitos. Esos PRR van a ser los encargados de reconocer a los PAM y de unirse, permitiendo que se active nuestro sistema inmunológico y comience el proceso de eliminación de los microorganismos patógenos. ¿Cómo se clasifica a los PRR, que son los receptores que se encuentran en nuestras células inmunitarias? Se los clasifica en colectinas solubles, proteínas ricas en serina y receptores carroñeros o scavenger. Aquí vemos algunos ejemplos de los receptores scavenger o depuradores en la traducción de la palabra scavenger en inglés. Por ejemplo, los que reconocen lipoproteínas de baja densidad tienen como función eliminar microorganismos de tejido dañado, células envejecidas. Después tenemos a los que reconocen a los lipopolisacáridos, es decir, sustancias químicas que tenemos en nuestras células inmunitarias, se encargan de reconocer e identificar a lipopolisacáridos de la pared celular de las bacterias, por ejemplo, y las eliminan. Luego tenemos a los receptores que reconocen a polisacáridos, que le permiten adhesión a los tejidos, y así sucesivamente. Ahora vemos qué son los PAMs, que son las sustancias químicas que se encuentran expuestas en las paredes en el exterior de los microorganismos patógenos. Son moléculas conservadas presentes en los patógenos, como por ejemplo, lipopolisacárido, que les acabo de nombrar recién, en bacterias gram negativas. Entonces ese lipopolisacárido va a ser reconocido por uno de nuestros receptores, que son los scavengers. LAM en micobacterias, LPT en bacterias gram positivas, LPG en algunas bacterias como la Escherichia o con algunos parásitos como la Leishmaniasis, CPG en algunas bacterias, mananas en las levaduras, lipoproteínas que también se encuentran en las bacterias, y así nombramos algunos de los PAM, que recuerden son sustancias que se encuentran en el exterior de nuestros microorganismos patógenos. Entonces, resumiendo las barreras que habíamos visto mecánicas, las barreras químicas son aquellas que se encuentran en las lágrimas, sustancias químicas que se encuentran en las lágrimas, como por ejemplo lisozima, colectina, defensinas, que se encargan de matar o destruir al microorganismo. Otro tipo de barreras químicas son la flora comensal, son un tipo de microorganismos que se encuentran formando parte de nuestro cuerpo, como flora normal. También actúan proteínas de fase aguda, como PCR fibrinógeno, interferones, sistema del complemento, la vía alterna y la vía de lectina. ¿Qué es la lisozima, que ya la nombramos varias veces y se encuentra, por ejemplo, formando parte de la saliva? También formando parte de algunas mucosas. Es una enzima llamada lisozima o neuraminidasa que hidroliza la pared de algunos microorganismos, específicamente de los gram positivos que contienen ácido murámico. Ustedes se acuerdan que los microorganismos, específicamente las bacterias, estaban formadas por una estructura muy importante que era la pared celular, que tenía un montón de funciones y propiedades, como por ejemplo contener y darle forma a la bacteria y además permitir el ingreso de determinadas sustancias. Si nosotros destruimos esa pared, estamos lisando, rompiendo, destruyendo al microorganismo. Esta lisozima está presente en grandes concentraciones en los gránulos, además de, por ejemplo, en la saliva, se encuentra presente en los gránulos de células fagocíticas, desde donde se libera a los sitios de inflamación. También se encuentra, como les dije, en secreciones de algunas mucosas, en las lágrimas,
en las secreciones nasales, en las secreciones intestinales y en la saliva. Es una enzima que es de mucha utilidad para el control de la multiplicación de grandes cantidades de microorganismos, tanto en el interior como en el exterior de nuestro cuerpo. Otra sustancia química que forma parte de las barreras químicas de nuestro organismo son las defensinas, que son proteínas básicas, pequeñas, que tienen la capacidad de introducirse en la membrana externa del microorganismo y en patógenos que carecen de pared celular se incrustan directamente en el citoplasma. Y lo que hacen es formar un canal por el cual van a ingresar distintas sustancias a la célula, principalmente agua, y esa célula va a estallar, se va a romper. Otras sustancias químicas que forman parte de las barreras químicas son las citoquinas preinflamatorias, como las interleuquinas 1, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 8. Además vamos a nombrar las proteínas de fase aguda, y nos faltan aún las proteínas que forman parte del complemento. Las proteínas de fase aguda son la interleuquina 6, que es la principal citocina que induce al hígado a producirlas. Son producidas por el hígado, como por ejemplo la PCR y el fibrinógeno. Bien, una vez que vimos cómo funciona, cómo se activa nuestro sistema inmunológico a través de las dos sustancias químicas que se encuentran expuestas tanto en el microorganismo patógeno como en nuestras células, que eran los PAM, eran las sustancias químicas que se encuentran en el exterior de los microorganismos patógenos, y los PRR, que eran receptores que se encuentran en nuestras células, principalmente en las células fagocíticas. Vamos a hablar de cómo actúa nuestra inmunidad innata a través de fagocitosis y de inflamación. ¿Cuáles son las células que van a participar de nuestra inmunidad innata? Los neutrófilos, que son los encargados de la fagocitosis y también actúan en la inflamación. Ustedes se acuerdan que nuestra sangre estaba formada por 5 tipos de células, que eran por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos eran esas estructuras redondas con una forma aplanada en el medio, que eran de color rojo, los encargados de transportar la hemoglobina. Los glóbulos blancos son los que participan en nuestro sistema inmunológico, y las plaquetas son los que participan en el sistema de la coagulación. Dentro de los glóbulos blancos teníamos 5 tipos de glóbulos blancos, que eran neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Esta clasificación se basa en la presencia o ausencia de gránulos en el núcleo en el interior de esas células, perdón. Las células que no poseen gránulos son los linfocitos y los monocitos, y las células que poseen gránulos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estas células que poseen gránulos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, reciben su nombre de acuerdo a la tinción con la que se tiñen cada uno de los gránulos. Los neutrófilos no se tiñen, los gránulos de los neutrófilos no retienen ninguno de los colorantes, por eso se los llama neutrófilos. Perdón. Los eosinófilos retienen un colorante rosado, y los basófilos retienen un colorante de color violáceo, por eso reciben ese nombre. Entonces, una vez que recordamos los tipos de linfocitos, les vuelvo a repetir, las células que participan de nuestra inmunidad innata o inespecífica son los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos y los natural killer o linfocitos natural killer. Los neutrófilos son los encargados de participar en la fagocitosis y también en la inflamación. Los eosinófilos son los encargados de realizar la sensibilización frente a determinados parásitos como los helmintos. Los monocitos, que en los tejidos, una vez que salen del torrente sanguíneo, salen del vaso sanguíneo hacia los tejidos, se convierten en macrófagos, que es esa sigla que ustedes ven, MQ, participan de la fagocitosis y también de la inflamación. Y uno de los tipos de linfocitos son los llamados linfocitos natural killer, también participan dentro de esta inmunidad innata como antivirales. Vamos a ver entonces qué es inflamación, cómo se desarrolla.
Es un proceso asociado a tejidos conjuntivos y tiene como objetivo proteger la zona dañada, destruir a los gérmenes dañinos y reparar a los tejidos una vez que terminó todo el proceso. Todas las palabras que ustedes vean con el sufijo, es decir, con la terminación itis, significa inflamación, por ejemplo. Neuritis es la inflamación del tejido nervioso. Apendicitis es la inflamación del apéndice, y así podemos nombrar un montón de ejemplos. Forma parte entonces la inflamación de la respuesta inmune innata o inespecífica. ¿Cuáles son las causas que pueden generar o desarrollar inflamación? La presencia de un microorganismo infeccioso, como por ejemplo una bacteria o un virus, algún tipo de lesión, como por ejemplo un golpe, un corte, un desgarro, nos pinchamos con una astilla, el frío y calor extremo, las radiaciones, todas desencadenan el proceso inflamatorio. Y muchas alteraciones inmunitarias, como por ejemplo las alergias, la celiaquía, la artritis, la esclerosis múltiple y el lupus, que son alteraciones de nuestro sistema inmunitario que se activa desconociendo a nuestras propias células. Una de las funciones de la inflamación es asegurar que las células y que las moléculas que van a combatir al agente infeccioso lleguen al sitio adecuado para cumplir su función. El reconocimiento de una infección por el sistema inmune innato en un sitio periférico conduce a inflamación local. Y ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de este proceso inflamatorio. Se caracteriza por síntomas específicos que son el enrojecimiento, el aumento de la temperatura, tumefacción y dolor en el sitio de la infección. A esto se lo conoce como tétrada de Celso, la presencia de estos síntomas que son muy característicos de la infección. Tumor, aumento del volumen, rubor, enrojecimiento, calor, aumento de la temperatura y dolor. Lo que sucede es que las bacterias, por ejemplo, inducen a que el macrófago libere citoquinas, se produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular que van a causar todos estos síntomas de rubor, calor y tumor. Las células inflamatorias migran hacia el tejido dañado y ahí se desencadena una serie de procesos a través de mediadores inflamatorios y que llevan como finalización la eliminación del microorganismo patógeno y causan durante todo ese proceso dolor. Si el agente infeccioso puede ser eliminado en días, la respuesta se conoce como inflamación aguda y hay reparación del tejido, y si el agente persiste, la inflamación se vuelve crónica y conduce a un daño del tejido, como por ejemplo lo que sucede en la tuberculosis, que es una enfermedad inflamatoria, donde el proceso inflamatorio es crónico. Aquí lo que vemos en la imagen que ustedes están viendo es un vaso sanguíneo, lo que se ve en el centro, con sus distintas células. Vamos a hablar de todas las estructuras y células que van a participar de nuestro proceso inflamatorio. Dentro de nuestro vaso sanguíneo se encuentran los leucocitos polimorfonucleares, que son los neutrófilos o leucocito polimorfonuclear son sinónimos. Luego vemos a los linfocitos, específicamente los que van a actuar en este tipo de inmunidad son los natural killer. También vemos a las plaquetas, vemos a los monocitos que una vez que abandonan este vaso sanguíneo se convierten en esta otra célula que se denomina macrófago. Vemos a los eosinófilos, fíjense que se alcanzan a apreciar los gránulos que se tiñen de color rosado, y también vemos a los basófilos cuyos gránulos se tiñen de color azul o violáceo. Además, tenemos a las células endoteliales que forman parte de nuestro vaso sanguíneo. Aquí afuera, formando parte del tejido conjuntivo, se encuentran los mastocitos, fibroblastos y los macrófagos, que son los monocitos que abandonan el vaso sanguíneo y se convierten en macrófagos. Bien, vamos a pasar a explicar entonces qué sucede durante un proceso inflamatorio. Aquí vemos una lesión. Esto que vemos acá es nuestra piel, nuestra barrera epitelial. Esto que vemos aquí en color marrón es una astilla que está rompiendo esa barrera epitelial, que rompe la epidermis, y todo lo que vemos acá es todo nuestro proceso inflamatorio. Estas células que se rompen producto del ingreso de esta partícula extraña, de esta astilla
que ha lesionado nuestra epidermis, estas células dañadas van a liberar citoquinas y que se vierten al exterior. Estas citoquinas lo que van a hacer es atraer a leucocitos, van a atraer a los, fíjense que acá abajo tenemos a nuestro vaso sanguíneo donde en el interior, como vimos, se encuentran leucocitos, monocitos, eh, linfocitos natural killer, plaquetas, glóbulos rojos, todo dentro de nuestro vaso sanguíneo. Este daño que se produce en las células, estas células van a liberar citoquinas que lo que van a hacer es, van a enviar señales para que los leucocitos que se encuentran adentro de nuestro vaso sanguíneo puedan informarse, conocer de que existe un daño en una determinada zona y puedan migrar, viajar, intentar ir hacia esa zona. Todo lo hacen gracias a las señales que liberan esas células dañadas en la región, que se las denomina citoquinas, a las señales. Entonces, esas citoquinas envían señales hacia nuestro vaso sanguíneo para que las células que se encuentran en el interior, que son los leucocitos, puedan migrar y llegar al sitio donde está ese daño. Los mastocitos, que son las células que se encuentran formando parte del tejido conectivo, van a liberar más sustancias que van a actuar como señales, que son la histamina, las prostaglandinas y la serotonina. Estas tres sustancias lo que van a producir es vasodilatación. Van a dilatar las paredes de nuestro vaso sanguíneo, aumentando la permeabilidad vascular, y de esa manera le van a permitir, además de que salgan nuestras células que necesitamos que vayan al sitio de la lesión, que son nuestros leucocitos, nuestros monocitos que se van a convertir en macrófago, además de salir células, sale agua, sale líquido del interior de nuestro vaso sanguíneo. Y por eso es que se produce lo que se conoce como hiperemia, aumento de la cantidad de líquido que va a salir de nuestro vaso sanguíneo y que es lo que va a llevar a que se produzca el edema, que es muy característico de nuestro proceso inflamatorio. Entonces, va a llegar, además de células, a nuestro sitio de infección, además de los leucocitos, de los macrófagos, va a llegar mayor cantidad de líquido y mayor cantidad de células, y eso hace que se produce ese edema y esa inflamación. Los mastocitos siguen produciendo citoquina que hace que lleguen grandes cantidades de macrófagos y de neutrófilos. Esos macrófagos y esos neutrófilos, esos macrófagos y esos leucocitos que van a llegar al sitio donde se está produciendo el daño, van a encargarse de fagocitar, es decir, la fagocitosis es la ingestión de células. Se van a encargar de ingerir, de destruir a los gérmenes que puedan llegar a causar infección porque ingresaron desde la superficie de la epidermis gracias a la lesión que se produjo por esta astilla, y también se encargan de fagocitar células muertas. Se van a producir mediadores de la inflamación, que son agentes pirógenos como la interleuquina 1 y tromboxanos, que son los que van a generar el aumento de la temperatura y el dolor. Una vez que nuestros macrófagos y nuestros leucocitos han fagocitado, se han tragado, se han comido a estas partículas extrañas, o a estos microorganismos, los van a destruir y van a expresar, a presentar, se llama presentar el antígeno, para que nuestros linfocitos T puedan generar una memoria inmunológica actuando a través de lo que les va a explicar la profesora Marturet en la clase que viene, que es la inmunidad específica o adquirida. Aquí vemos otra diapositiva donde vemos de otra manera, vemos la lesión que se ha producido acá, que por ejemplo puede ser una quemadura, a diferencia de la imagen anterior que vimos que era una astilla que había lesionado la epidermis. Aquí vemos, por ejemplo, una quemadura donde se ha roto la barrera epitelial de la epidermis, y las bacterias que se encuentran formando parte, por ejemplo, de la flora normal van a ingresar hacia tejidos más profundos.
esas células dañadas van a comenzar a liberar, dijimos que liberan citoquinas. Esas citoquinas van a enviar señales hacia el interior de nuestro vaso sanguíneo para que se les pueda informar a las células del interior de nuestro vaso sanguíneo, principalmente a los neutrófilos y a los monocitos que se van a convertir en macrófagos para que puedan comenzar a salir. También se produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar de la pared de nuestro vaso sanguíneo para permitir que puedan salir estas células, y junto con estas células comienza a salir mucho líquido y otras sustancias, todas atraídas hacia el sitio de la lesión, lo que va a llevar a la producción de hiperemia, aumento de la cantidad de líquido y a la gran cantidad de células. Se produce ese aumento de tamaño, ese edema y ese dolor. Además, se siguen produciendo citoquinas que van a continuar atrayendo células al sitio de la infección. Esas células, los macrófagos y los linfocitos, y los neutrófilos, perdón, son los encargados de fagocitar. Fíjense cómo se están tragando acá, vemos en color negrito a las bacterias. Aquí vemos un neutrófilo y aquí vemos un macrófago, ambos comienzan a internalizar, a tragarse a esa bacteria o a ese microorganismo, y de esa manera en su interior lo eliminan y exponen algunas sustancias de esos microorganismos para presentarlos a los linfocitos T, que van a ser los encargados de generar el otro tipo de respuesta que ustedes van a ver la clase que viene. Muy bien, chicos, con esto damos por terminada la clase. Les voy a dejar adjunto con el link para que vean esta clase, les voy a dejar la actividad que deben realizar. Recuerden que además de la bibliografía que se encuentra en esta aula virtual, ustedes pueden, si disponen de otra bibliografía que corresponda con el tema que se está dando, también la pueden utilizar. Lo que les pedimos con la licenciada, con la profesora Marturet, es que traten de procesar el material que se les da, el material bibliográfico, de leer, de resumir, de realizar distintas técnicas de estudio para que ustedes puedan ir incorporando los conocimientos necesarios para no solamente el desarrollo de esta materia, sino para su futuro ejercicio de la profesión, y también durante el cursado de la carrera de enfermería. Son conceptos e información que les son muy útiles para el resto de las materias. Les pedimos que traten de no copiar y pegar, que la información que ustedes están copiando y pegando por lo menos la hayan leído, para que conozcan de qué estamos hablando, de qué se trata el tema. Esta microclase que les damos son guías para que ustedes después puedan orientarse, y a la hora de procesar el material bibliográfico sepan qué es lo que tienen a qué es lo que tienen que darle mayor importancia, porque en el material bibliográfico se encuentra más profundo, desarrollada de forma más profunda los temas. Entonces, aguardo cualquier duda que tengan a través del foro de consultas, y les dejo entonces la actividad para que la puedan presentar. Hasta luego, chicos, nos encontramos en la clase siguiente.